Hoy vamos a tocar un tema, también en las redes sociales nos han dicho que han sufrido, y yo sufrí uno de esos, pero como yo no quiero seguir contando la misma historia que he contado desde el capítulo 1, pues trajimos una invitada, Biela Bakery Lab, María del Mar Betancourt. Sí, o sea, yo desde que me leí Charlie y la fábrica de chocolates supe que quería ser pastelera. Yo quería ser él. Hemos hablado muchas veces que las quiebras económicas tienen una repercusión gigante a nivel psicológico, emocional y hasta psiquiátrico, ¿cierto? Bienvenidos al capítulo 17 de Donde Meto la Tusa. Venimos de un 17, 27. 37. ¿Cuál de los dos hemos perdido? No, pero es el 17 de la segunda temporada, o sea, el 37, majo, gracias. Ah, sí, 30. Ojo, no me vas a empezar después a molestar, que porque yo ando diciendo que tiene 15, como me dijiste por allá en un capítulo. Que la cuenta de los capítulos. La cuenta de los capítulos y todo eso. Pero bueno, listo, venimos de un capítulo, una nota, a mí me gustó mucho, que fue el capítulo de astrología. Después, en el futuro estaremos andando pues como en este tipo de temas. Y hoy vamos a tocar un tema que muchas personas también en las redes sociales nos han dicho que han sufrido, y yo sufrí uno de esos, pero como yo no quiero seguir contando la misma historia que he contado desde el capítulo 1, pues trajimos una invitada. María del Mar Betancourt, chef, pastelera, tiene un negocio aquí en Medellín que se llama Biela Bakery Lab. ¿Cierto? ¿Lo dije bien? Sí, perfecto. Sí. Pero no dijiste de qué íbamos a hablar. Vamos a hablar. Espere, tranquilo, ya dijimos. Tranquila, ¿cierto? Ya vamos a decir que vamos a hablar. Hola, Majo, ¿qué más? Bien, hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Bien, ansiosa como puedes ver. Sí, ya me he dado cuenta. No denota que son amigas. Está que muere aquí por presentarla a él, que no qué dice. Pero pareciera, pero bueno, ¿no? Entonces, démosle paso a la invitada. Cuéntanos del tema, Simon, y démosle paso a la invitada. Nosotros hemos hablado muchas veces que las quiebras económicas tienen una repercusión gigante a nivel psicológico, emocional y hasta psiquiátrico, ¿cierto? Sí. Y yo les conté en alguna ocasión que yo me quería matar por una quiebra, ¿cierto? Y he contado la historia 1000 veces y todo eso. Entonces trajimos a María del Mar, que sufrió una situación similar y que la llevó pues, a un lugar bien teso, ¿cierto? ¿Cierto, Mar? Bastante. O sea, me identifico con lo que acabas de decir, que uno de verdad quiere perder todo en la vida. Así es. Entonces, pues ya entremos ahí, Mar, presentate, contanos de vos, contanos qué es Biela Bakery y todo eso. Adelante. Y ya, Majo, hágale tranquila, hágale usted. ¿Yo qué? ¿Quieres presentar mi historia personal, mi historia de vida? Yo la cuento, yo la cuento mejor. Sí, total. La cuenta desde el punto de vista objetivo, que es el importante. Bueno, no, yo soy María del Mar, tengo una repostería. Hace rato, ¿cierto? Hace ya, en agosto cumplo 9 años, pero realmente he dedicado mi vida completa a este tema. Empecé de una manera súper orgánica, súper empírica, o sea, yo sí estudié esto, pero realmente era simplemente como una pasión, no era como algo que yo le tuviera un propósito, pues como de empresa en mi vida, y simplemente las cosas se fueron dando orgánicamente, y siempre he pensado que soy una persona muy, muy de buenas y que las fichas se han ido pues como acomodando. Hoy sí, vos cuando estás chiquita decías yo quiero ser pastelera. No, cuando yo era chiquita yo quería hacer lo que mi mamá era, que mi mamá es diseñadora de interiores. Y cuando ya crecí y adquirí como una mentalidad propia, dije, ¿realmente quiero hacer eso? No sé. Y a mí siempre me ha interesado demasiado el mundo del dulce en general, o sea, todos los ensayos del colegio yo los escribía como que era un mundo de dulce. Entonces eso fue lo que yo realmente me soñé ya en una edad un poquito más, como más consciente, y de repente me abrieron al mundo, porque uno nunca dice como que quiero ser pastelero, o sea, no está como en las, ¿sí me entiendes? Como en el mapa de profesiones. Exacto. Mi sobrina dice yo quiero ser pastelera súper zarra, ella dice que en este momento... Sí, exacto, pero los tiempos cambian mucho, o sea, estoy hablando ya hace 20 años, no sé. O sea, a los 12 años, vos que es para que valgan la cuenta de los cuántos años tiene. A los 12 años ya quería ser pastelera. Sí, o sea, yo desde que me leí Charlie y la fábrica de chocolates supe que quería ser pastelera. Yo quería ser él. Willy Wonka. Total. Entonces, no, pues ya se me abrió un mundo con mi hermana, de hecho, que me dijo como, ¿y usted por qué no estudia eso? Y yo, ¿cómo así? Es que no puedo estudiar eso.
Y a partir de ese momento ya dije como ya, es lo único que importa en mi vida. Y he dedicado mi vida enteramente a eso. O sea, yo siento que para algunas personas el propósito de vida, y mucho pues como para mujeres, es como un hogar, una pareja, no sé. Para mí, desde el principio fue mi negocio. Y ha sido el eje principal en mi vida. ¿Y el negocio nació como vos arrancaste en la casa o qué? ¿Arrancaste por redes? ¿Cómo yo fue la arranqué vuelta? en mi casa. Básicamente terminé de estudiar mientras yo quería ser una nómada. Yo soy, o sea, para entender todo lo que voy a contar, hay que entender que mi personalidad es 100% artística. O sea, yo no soy una empresaria, yo soy una creativa 100%. Y yo quería vivir como una nómada, cocinando por todas las cocinas del mundo y siendo supremamente libre. Pero me enamoré y mientras me enamoré y decidía qué hacer con ese amor, empecé a hacer cosas en la casa y de repente se me creció el negocio y ya yo dije como, bueno, me enamoré o no, ya me tocó quedarme acá porque ya tengo clientes, ya tengo mis responsabilidades y me quedé en casa más o menos 2 años. Ok, ¿y eso hace cuánto fue? 9 años, ¿cierto? Sí. No, 11 años. Ah, jueputa. Sí, porque con el negocio pues ya como local como tal llevo 9 años. Ok. Pero antes de eso estuve pues como esos 2 añitos en casa entendiendo lo que estaba pasando pues y para dónde iba. ¿Y en qué momento te dio por decir, me voy a ir de la casa y voy a montar mi primer local? En el momento en el que la vecina me odiaba porque olía a chocolate todo el día. ¿Y quién Bueno, puede odiar? Y a ella le daba mucha migraña. Entonces me dijo, pues Pero le daba chocolate. todos los días era... Todo el día. Es que, Sí. Sí, si vos vivís al lado de la Nacional de Chocolates, te da esa huevonada. yo creo que es posible. Pero claro. la Obviamente. verdad, en defensa de la vecina, Sí. no huele delicioso los ingredientes de las tortas. O sea, una torta sí hecha, pero para una persona que no está acostumbrada, huele... Difiero Sí, demasiado. Yo también Me difiero encanta. de eso, O sea, marica, yo no. cada que llego a mi No. negocio, yo digo, uy, ¿qué serio? hacen acá? Qué rico. No, Pero- yo pero- cada que voy a Biela pero- digo... pero- No, bueno, no, entiendo. María José, hoy hemos tenido una discusión sobre la personalidad de un poquito a mí, ya, marica. Hacer No, galletas. usted ha tenido una discusión sobre mi personalidad con usted mismo. Bueno, Sabotaje. los espero en terapia. Sí, Ustedes no. son una pareja, los espero en terapia. No. Pero yo creo que María del Mar está hablando de algo que yo creo que es muy interesante y claro, uno podría congeniar con la vecina y decir, claro, es difícil para uno Sí. tener esa fragancia todo el día. Esa pero- fragancia, esa hermosa esa fragancia. fragancia. Pero de lo que María del Mar está hablando es de la pasión que siente por lo que hace. Que Ok. creo que es lo Sí, o sea, yo vivía en un edificio de millones de apartamentos y esa era la única vecina que me la tenía Claro. montada. Entonces Sí. sí creo que era un personaje un poquito diferente. Ok. Pero bueno, sí, la cosa es que yo dije como, bueno, no, la vecina me odia, los porteros también porque llega gente todo el día. Hace, bueno, 10 años pues que les estoy hablando, casi nadie hacía lo que yo hago pues como un tema un poquito más artístico de pastelería. Entonces era súper novedoso. De repente las redes sociales estaban como teniendo su boom en ese momento y yo lo supe pues como explotar en ese momento y ya dije listo, es momento de dar el segundo paso. Busqué una sociedad porque no tenía pues como los recursos completos ni quería sentirme atada a algo. O sea, yo siempre he sido como que todo en mi vida tiene que darme mucha libertad. Y yo decía, pucha, yo con un negocio, yo sola, voy a tener que estar ahí 24/7, yo quiero tener pues como quien me apoye, quien sea también como doliente, entonces busqué sociedad. Me asocié inicialmente con 2 compañeras de la universidad, una de ellas se salió pues como en el proceso y me quedó pues como mi socia, que fue mi socia por creo que como unos 6 años más o menos. Tuvimos una sociedad magnífica, nos fue súper bien, éramos un complemento súper chévere. ¿Y por qué la terminaste? Porque llegó pandemia y a ella le surgió como un negocio con la familia, no sé, y quería pues como poder invertir en ese negocio, entonces me vendió su parte y siguió pues como su camino. Y ya que hablas de pandemia, ¿cómo te fue en pandemia? O sea, vos ya tenías el local. Sí,
Al principio fue una incertidumbre súper grande, pero fue mi mejor año. O sea, Ok. es el año que yo más he vendido, el año que obviamente mis costos han estado, pues fueron como los más controlados, obviamente porque casi que me tocaba hacer todo a mí porque el tema del personal en pandemia era complejo, o sea, no podía haber mucha gente en cocina, entonces me cargué muchísimo de trabajo. Entonces ese fue mi mejor año. Lo que vino después fue como listo, ¿no? Este fue el mejor año que hay para hacer. Ay. O sea, ¿cómo podemos? ¿Cómo crezco? ¿Cómo ¿Cómo crecer? crezco? Vos pensaste, me imagino que si ponías otro local ibas a duplicar lo que estabas haciendo, Claro. ¿cierto? Ese es el pensamiento. Naturalmente, Ok, sí. perfecto. Igualmente yo fui súper movida como por el corazón, porque en esa época una persona muy cercana a mí estaba pasando por un momento como muy de crisis en su vida, que no encontraba como su propósito, estaba sufriendo en muchos aspectos y yo dije como quiero darle propósito a la vida de esta persona nuevamente, que ahí ya, o sea, primer error, o sea, pues uno no se puede meter en la vida de nadie. Y dije, la voy a incluir en este negocio cuando ya vaya a dar el segundo paso. Ahí, o sea, empezó el corazón a mover absolutamente todo, porque yo sí, pues, al ser una persona como tan pasional, yo dije como no, o sea, soñadora hasta el final, lo que se venga, hagamos todo lo que me dicte el corazón, nos emocionamos horrible, pues obviamente, y en cuestión de, no sé, 2, 3 meses ya habíamos tomado la decisión, ya la inversión se iba a hacer completa, esa persona metió todos sus ahorros, yo también claramente, y empezamos pues como ese crecimiento de la empresa. O sea, ustedes llegaron y dijeron, jue madre, esto nos va a ir demasiado bien, yo vendí, este es el mejor año, voy a abrir la segunda, lo voy a duplicar, venga persona tan querida y amada, venga, métase conmigo, yo le ayudo. Yo tenía una idea que era súper novedosa, pues, y funcionaba súper bien, pero no tenía un equipo, que ya después entendí que pues uno no se las sabe todas, y cuando uno no tiene un equipo pues como estable de trabajo a nivel empresarial, es muy difícil crecer. Y yo empecé entonces como este proceso muy sola, porque esta persona que les digo no era una persona que tuviera tampoco experiencia en negocios ni nada, y empecé un proceso solo a partir del corazón, y los negocios pues no se manejan con el corazón, los negocios tienen mucho corazón, pero se manejan es con la mente 100%. Hicieron la inversión, Hicimos la inversión. montaron el otro local. Riesgos porque nos metimos en un lugar que estaba recién construido, era un mall pues como muy nuevo, entonces no se sabía muy bien el tipo de público que iba a ir, el movimiento pues del mall, o sea, fue un riesgo súper grande, una inversión muy grande, y fue algo que duró 2 años que empezamos. Yo tenía pues entonces ya como la primera sede, y empezó esta nueva sede a desangrar la primera sede, porque obviamente no estábamos cumpliendo con las ventas, y me tocó a mí obviamente empezar a sacar de donde pudiera. O sea, uno cuando empieza en un tema de quiebra, empieza a llenar un hueco con otro, a tapar un hueco y así. Sí. Y yo empecé en ese proceso, y para esta persona era muy difícil entender qué estaba pasando, porque había un desorden en general súper grande, y llegó a pensar como que yo la estaba robando. Entonces fue súper fuerte, porque yo sabía que yo estaba haciendo todo lo humanamente posible, pero no tenía cómo demostrar por desórdenes administrativos por qué no estaba funcionando. Entonces entramos ya en un tema de auditoría, o sea, ya empezamos como listo, este negocio se está quebrando. Pero yo creo que hay algo que le juega a uno súper en contra, y es la esperanza, porque yo sabía que nada estaba funcionando, pero yo decía, no lo voy a soltar por nada del mundo, porque yo sé, o sea, yo sé que de acá va a salir algo. Y realmente no salió nada, sino más deudas, problemas. Oíste, cuando esta persona inició y dijo, vos me estás robando, ¿cierto? Te voy a hacer una auditoría. ¿Vos qué sentiste? ¿Y qué pensaste?
No, pues se me desgarró el alma completamente, no porque esa persona no me dijo puntualmente me está robando, pues, sino que fue como algo acá pasa muy raro. O sea, ¿cómo es que nosotros vendemos tanto, pero yo no he recibido nada de plata en todo este tiempo? ¿Eso el cuánto tiempo fue? De la inversión. A los 6 meses. 6, 8 meses. Pero yo, o sea, en ese momento para mí fue como la traición más grande porque esa persona había sido mi motor principal para empezar eso. Y yo, o sea, lo único que yo quería era mejorarle la calidad de vida a esa persona. Entonces, que a mí me estuvieran cuestionando absolutamente todo, fuera de eso que yo en esa época era demasiado engreída profesionalmente y yo creía que me las sabía todas y yo decía como es que no, o sea, lo que yo hago es lo que está bien y yo he llegado a donde he llegado sola es porque mis ideas son fantásticas, pero ahí yo no entendía bien que es que las ideas llegan hasta cierto punto y a partir de ahí si no hay una estructura de trabajo coherente, no hay nada, no hay ninguna idea brillante que pueda servir ni salir adelante. Entonces para mí fue un proceso súper duro porque no solamente eran como las situaciones empresariales que estábamos viviendo de no tenemos plata para pagarle a los empleados, para pagar absolutamente nada, no tengo plata para vivir yo, no tengo plata para darle a mi socio, sino esto se me está convirtiendo en una guerra ya, o sea, interna, externa, de todo tipo. Yo peleé con mi familia, todo el mundo estaba como, o yo sentía por lo menos que todo el mundo estaba en mi contra porque, claro, como yo no podía explicar lo que estaba sucediendo, entonces de verdad que yo no tenía las herramientas para decir cómo es que estamos viendo una quiebra normal. No, esa persona era como... Algo raro está pasando. Algo raro está pasando, no me estás dando respuestas de nada. Yo necesito mi plata, dame mi plata ya. Que claro, esta persona tampoco tenía un contexto como empresarial ni de negocio, entonces nadie sabía qué estaba entendía pasando. qué era lo que estaba. Sí, tampoco había vivido una experiencia así, entonces tampoco entendía qué era lo que estaba Claro, ya después entendimos, obviamente cuando entró un equipo ya pues como de financieros a ayudarnos y todo, era que los costos fijos de ese lugar eran altísimos y que la venta de nosotros tenía que ser muy superior a lo que estábamos vendiendo, entonces era realmente demasiado básico. Claro. Pero para tú explicarle a una persona que los ahorros de toda su vida no van a dar fruto, realmente ahí es como complejo. ¿Y vos te sentías culpable? 100%. 100%. Y yo creo que ahí empecé como ese proceso emocional de la quiebra que me dio tan duro que yo también me quería morir. O sea, ahorita cuando dijiste yo me quería morir, es que yo me quería morir. Y entré en un proceso de autoestima quebrantado 100%, de culpa, de fracaso. Yo creo que cuando uno se quiebra, aparte del sentimiento de preocupación, que es el primero de juepucha, las deudas, la tal, después de eso yo creo que ese es el sentimiento de fracaso, es el que más es el que más te aporrea, pues como en todos los sentidos. Es como yo no puedo creer que yo no pude hacer esto. ¿No te habías tenido que enfrentar a una emoción de esa naturaleza hasta ese momento? Pues que imagínate uno en un negocio, primero pierde la plata de uno, segundo una persona que es súper importante como ella está contando, pierde también toda su plata, ¿cierto? Imagínate el hijo de puta sentimiento de culpabilidad que tiene uno, Elkin. Sí, o sea, si a mí eso me hubiera pasado sola y si hubiera sido sola mi plata y lo que sea, yo sé que la situación hubiera sido muy diferente, porque hubiera sido una quiebra que es muy dura, que no le estoy quitando pues como ningún protagonismo, pero para mí lo que más costó era que mis decisiones le afectaron a una cantidad de personas. Y que además también le estás haciendo un duelo a una relación muy pues, que era muy importante para ti. Claro, porque esa persona obviamente no quería saber nada de mí nunca en su vida. Oíste, Elkin o Majo, yo sí ahí me voy a meter la cucharada y es, porque a uno, pues uno lo va a hablar desde mí, porque a mí, y me imagino que a vos te pasaba lo mismo, cuando uno pierde
ese poder económico y ese poder de generar y vos te ves que nada de lo que haces te sirve, eso arrastra absolutamente toda tu salud emocional y toda tu salud psicológica de uno. ¿Eso por qué pasa? Pues mira, Simon, resulta que todos los seres humanos estamos buscando en algo el propósito. Tú hablabas del propósito de esta persona con la que hiciste esta sociedad que la veía sin propósito, ¿cierto? Entonces, todos estamos buscando un propósito. Uh-huh. Y hay muchas maneras como de uno intentar conectarse con ese propósito. O sea, sabemos, y por nuestras charlas sabemos que el propósito final de la vida es poderse encontrar con uno mismo y estar en paz con uno mismo, ¿cierto? Pero mientras llega uno a eso, que eso se demora muchos añitos, entonces uno empieza a buscar propósito a través de las experiencias de la vida. Entonces a través de relaciones de pareja, a través de un éxito académico, a través de consolidarse en una empresa y tener un reconocimiento. Eso te da una identidad, te da un propósito. De hecho, es muy común que uno llegue y se presente, hola, mucho gusto, Elkin Serna, psicólogo. O sea, uno empieza a hacer lo que hace o algo que uno siente que le dé identidad. Entonces, cuando tú te has aferrado a algo y sobre todo un proyecto, que creo que es una de las cosas que a uno lo hace sentir como un hijo. Como un hijo, exactamente. Sí, porque a veces también los hijos se convierten en propósito y entonces, en ausencia de ellos, crear una empresa puede ser un hijo. Okay. Entonces, claro, si eso a lo que tú le pusiste tanta energía porque creías que a partir de eso ibas a sentir que tu vida tenía valor, tenía existencia, si eso desaparece, ¿en qué quedas? En nada, no soy nadie. Ah. Para mí esa por lo menos fue una de las lecciones más grandes que yo tuve que aprender y es no ponerle valor a lo que hago o mis logros, sino a lo que soy como persona. Que eso fue como súper difícil de entender para mí porque yo siempre le había puesto absolutamente todo mi valor como persona a lo que yo lograra en esta vida. Te identificabas en tu ser por tu hacer. Pero exacto. Y yo desde afuera, eso en ti desató como una crisis de identidad. ¿Te acuerdas que incluso te peleaste con tu personalidad? Majo, cuente como... que es su mejor amiga. Y era como, María del Mar es súper extra. Pues ella es como, tiene una personalidad así muy extrovertida, muy ruidosa. Ya donde llega siempre se hace sentir. Es como... Y me acuerdo que me dijo, yo ya no puedo ser así. Yo ya no voy a ser así. Es a uno como, se le acaba todo. Eso es como quién yo te entiendo, porque a uno se le acaba todo. Yo no quería poner un pie fuera de la casa. Claro, porque si tú te estás identificando con tu hacer y tu ser es tu hacer, entonces al desaparecer el hacer, tu ser se desvanece, entonces vos quedas perdido. Entonces, ¿quién diablo soy yo? Y entonces esto que era y esta energía que yo tenía y esta capacidad creativa y todo esto, entonces, ¿dónde está? ¿Quién soy? Total. Mar, ¿en qué momento vos decís como... Parce, se me fueron las volquetas del río, estoy llevada del carajo, necesito ayuda porque me voy a tirar de algún lado? Pero eso fue lo que pensé yo. ¿En qué momento pasó eso? O sea, ¿cuándo fue ese punto profundo en el que ya te estaban haciendo la auditoría, ustedes ya estaban buscando toda la forma de solucionar esa vaina, pero que quebrantó realmente lo que vos sos? Pues mira, yo creo que no fue como un momento específico, sino que fue una acumulación de eventos. Uh-huh. Yo siempre he sido una persona como muy autosuficiente y o sea, a mí no me gusta pedir ayuda por nada del mundo. Y yo todas las batallas las vivo solas, a mí no me gusta molestar a la gente, ¿cierto? Y yo empecé a vivir ese proceso muy sola. Y realmente hubo un punto en el que intervino, de hecho mi padre para mí es súper importante en este proceso porque él intervino y dijo, usted ya mismo tiene que irse donde un psiquiatra, ni siquiera donde un psicólogo, o sea, usted ya se va para donde un psiquiatra porque es que usted, o sea, su vida está corriendo peligro. O sea, literal, si no empiezas un proceso ya de medicamento, no sé qué pueda pasar contigo. ¿Y tu papá por qué sabía eso? Pues tu papá tiene que ver algo en el campo de la salud o simplemente una persona muy sensible a esas cosas. Era el papá. Pues sí, pues mentira, yo no sé porque yo nunca he sido papá, entonces sí, todo bien. Sí, gracias. Sí. Bueno, y entonces. Mira, mi papá siempre ha sido un personaje que ha vivido muy lejos de mi vida en todos los sentidos. O sea, él no vive en esta ciudad, ellos se separaron, mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 2 años, o sea, siempre ha sido un personaje muy lejano.
Entonces siempre ha sido una persona con la que yo hablo como muchos temas como de lecciones de vida. O sea, yo a mi papá lo veo un poquito más como un maestro que como un padre como tal, porque nunca hemos tenido como la cercanía y la relación de vivir como una cotidianidad. Ajá, Pues. como una cotidianidad. Entonces, él siempre ha sabido como mucho como de mis problemas, de lo que me pasa, todo eso, porque ha sido pues como nuestra manera de conectarnos a la distancia. Entonces, durante todo este proceso, yo le estuve obviamente constantemente contando lo que pasaba y todo, y no sé, yo creo que llegó un punto en el que él ató todas las señales de esta persona. O sea, se va a hacer algo. Esa persona se va a hacer daño si yo no le ayudo ya. Y gestionó todo, o sea, literal, yo creo que le dijo a una hermana mía para que me llevara pues casi que arrastrada al psiquiatra y empecé pues como un proceso ya como psiquiátrico para salir un poquito de eso, porque yo entendí también que a veces estamos con tanta saturación en nuestro cerebro que es que literal salir nosotros mismos de eso es muy difícil. O sea, hay ayudas, hay personas, hay medicina, hay profesionales que lo pueden a uno ayudar a salir de eso. Pero ese momento en el que uno dice, ¿había sido alguna vez en la vida el psiquiatra? Antes. Sí. Ah, ok, entonces no fue como nuevo que dijiste, no fue nuevo. Estoy loco. Yo soy una persona de vivir las emociones muy intensamente. Entonces ya me había tocado pues de pronto otras situaciones en las que viviera pues como otro tipo de cosas intensas, pero nunca, o sea, siempre era como algo que me visitaba de repente de la nada y se iba pues fácilmente. Pero ya esto era como que yo dije, mi vida se acabó por completo. O sea, el propósito de mi vida, lo que yo llevo construyendo por 9 años, 10 años, qué sé yo, se acabó. Este es el único valor que yo tengo como persona. Si yo no soy Biela, no soy María del Mar. Si esto se acaba, mi personalidad también se acaba completamente con ella y mi ser en general. Que quiero hacer ahí un paréntesis porque yo apenas me estoy enterando de la profundidad de esto. O sea, yo no sabía, por ejemplo, lo de tu papá. Porque, por ejemplo, yo de este lado, o sea, yo sé que sí fue una crisis muy dura y yo me acuerdo de una vez que te escribí una carta y todo diciéndote como todo lo que me gustaba de ti. Y me acuerdo una vez que fuimos a comer y no parabas de llorar. Pero siempre cuando hablaba contigo era como... me duele mucho, pero lo tengo bajo control. Que claro, es la máscara que uno se pone de yo llevo todo sola. Y de pronto, claro, con tu papá, como no era alguien que estuviera inmerso en tu día a día, pues, y como ya han construido esa relación, pues eras capaz de decirle como la realidad de lo que estabas sintiendo. Pero eso como una alerta para las personas que, pues para quienes acompañamos personas en situaciones muy difíciles, sí, que uno... nunca, o sea, a veces hay señales pequeñas que uno no sabe leer y yo, por ejemplo, nunca me imaginé que alguien, porque es que claro, tenemos además muy poca educación sobre como la salud mental. Yo nunca me imaginé que alguien tan alegre y tan centrado como María del Mar y tan como con tantas habilidades emocionales, porque en realidad siento que no es alguien que yo pues nunca había visto como esa tendencia en ella. Nunca me imaginé que pudiera tener esos pensamientos de verdad, pues como serio. ¿Vos no sabías eso hasta este momento? No, o sea, yo sí sabía que ella había pensado como mi vida no tiene sentido, no, pero en un sentido más existencial, no tanto como realmente estoy como realmente estoy en peligro, sí. Pero venga, yo les agrego algo ahí porque, digamos, a mí el tema de la depresión me gusta mucho y sobre todo este tipo de depresiones que no son tan orgánicas, sino que tienen una causa. Un detonante. Un detonante porque a uno se le mueve alguna realidad de la vida. Y la depresión, el solo nombre de la depresión es muy bonito porque deprimirse es hundirse. Cuando uno habla de depresión, habla de que se está hundiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos, en una depresión que es más de carácter psicológico o psíquico? Es que la vida tal como uno la lleva concebida deja de existir, desaparece, eso se hunde, cae en el vacío, se hunde.
Y la depresión surge cuando yo intento a la fuerza de volver a recuperar esa condición que tenía antes de haber entendido ese nuevo estado. Ese nuevo estado que, digamos, es un estado de oscuridad, es un estado doloroso, es un estado de pérdida de sentido, es un estado donde para uno realmente no tiene sentido es nada ni nadie. Nada. Pero eso no quiere decir, digamos, que haya una pérdida por el valor de la vida, como hablábamos en otro capítulo, ¿cierto? Pero no pasa eso. O sea, el que uno esté en un punto como estuvo María del Mar o como estuve yo, diciendo como, parce, aquí no hay sentido de nada. Yo tengo un lío del hijo de madre y la única solución que veo para salir de este lío es no estar más aquí. Claro. Pero mira, es que sí, digamos sí, la opción es autoeliminarme, como lo mencionábamos para Autodestruirse. Autodestruirse, claro, el pensamiento es ese, pero realmente no es eso lo que algo eso profundo en uno está clamando. O sea, eso profundo en uno está reconociendo que la vida tal cual como se estaba viviendo ya no se puede seguir viviendo y por eso cambian los valores. Y por eso cuando tú decías es que María del Mar era muy alegre, hay veces esas alegrías son un síntoma más fuerte de depresión que la misma melancolía. O sea, pues puede haber más riesgo de... Yo en ese momento no la veía alegre porque de hecho era algo que yo decía, güey, pucha, extraño demasiado que María del Mar llegue a un lugar y como que se ilumine todo. Pero siempre la he visto eso como una persona muy alegre y una alegría muy auténtica. No lo he visto como no lo he visto como una fachada ni como una anestesia. Era sobre todo lo que a mí me despistaba mucho era también la racionalidad que ella era capaz de imprimirle a su proceso. Pero mira, María, que lo que te estoy diciendo es ese anhelo que uno tiene de volver otra vez a que la vida siga como está. O sea, como que no hubiera pasado nada. No sé si María en algún momento lo sintió. O sea, como que todo volviera a esa normalidad donde tú eras Biela. Claro, y donde la vida fuera fácil de vivir. Pero ¿sabes qué? Yo igualmente en ese proceso de depresión, de ansiedad, de absolutamente todo lo que yo viví, entendí una cosa muy bonita de la depresión y es que cuando uno está en ese lugar tan oscuro, cuando uno ya tocó ese fondo tan hondo que uno ni siquiera como que alcanza a dimensionar que uno puede llegar a esos puntos, cuando uno está ahí, uno siempre piensa que la única manera de salir de ahí es que pase algo extraordinario, o sea, que pase un milagro, que algo lo salve a uno. O que algo lo salve a uno. Y en verdad yo me di cuenta que es todo lo contrario, que uno tiene que volver antes a lo más básico. Y lo más básico es conectarse nuevamente con quién soy yo y que realmente mi propósito de vida no son las cosas que yo he logrado, ni hago, ni visto, ni tengo, sino simplemente soy un ser humano. Y soy un ser humano que atraviesa por una cantidad de emociones, de situaciones, pero que la vida tiene que continuar. Entonces me conecté demasiado literal con lo básico, o sea, qué rico poder respirar, estar viva, tener la capacidad de pronto crear soluciones a todos los problemas, que afortunada me siento de no sé, acostarme. En esa época yo ya no tenía casa, estaba viviendo con un hermano que tiene esquizofrenia, entonces era súper complicado, o sea, literal mi vida alrededor estaba completamente derrumbada. Y si uno lo piensa como en sentido como social de cómo veo el éxito o cómo veo que una persona esté bien, nada en mi vida estaba bien. Pero para mí, en el momento en el que aprendí como listo, voy a gestionar todo esto que me está pasando, era acostarme a dormir y decir, no estoy en mi cama, no estoy en mi techo, pero estoy en una cama, tengo un techo, respiro, estoy saludable. Pues más allá de la depresión, estoy saludable. Exacto. Sí. Pero es que la depresión no es un problema, que era lo que querías de pronto como señalar. O sea, como que es que hay que entender que hay un momento en la vida necesariamente. O sea, te puede llevar por una quiebra económica, te puede llevar por una ruptura emocional o por una pérdida de trabajo, ¿cierto? O sea, va a haber un momento en la vida donde tú te vas a tener que enfrentar a esa oscuridad y vas a tener que entender qué es lo que es realmente valioso o importante en tu vida.
Exacto. ¿Cómo fue ese proceso como de replegarte? Pues como de hacer esas renuncias, porque además o sea, las condiciones de tu vida cambiaron un montón. Y para mucha gente lo difícil es eso, es como, bueno, ya no tengo carro, ya no tengo casa. Le ya tocó no bajarse de todo. Sí. Eso va muy duro. Sí, da muy duro desprenderse de todo. Yo creo que en mi caso, como yo estaba viviendo una situación emocional con otra persona que para mí era más importante que la quiebra como tal, porque realmente perder todo me daba muy duro y perder el propósito de mi vida y lo que yo había creado me daba muy duro, pero me daba más duro romper esta relación que yo tenía con esta persona. Yo empecé este proceso pues como psiquiátrico y más o menos a los 2 o 3 meses de ya estar más tranquila, porque era simplemente bajar todas las emociones que yo estaba sintiendo increíblemente y centrarme un poquito más, y cuando me logré centrar un poquito más, busqué refugio y yo hice las paces con buscar refugio, porque yo siempre había visto el refugio como un escape. Y para mí todo lo que es escape está mal. O sea, yo digo como no, usted tiene que enfrentar las cosas. Empecé a buscar refugios por el lado del miedo y la evasión, que todo mal. O sea, no sé, quise ser marihuanera. Ay, me acuerdo. Me acuerdo. De todo. Quise ser marihuanera porque yo dije, yo tengo que poder dormir, yo tengo que poder descansar, yo tengo que salir de mi mente, es que estoy demasiado atrapada en mi mente. Entonces intenté ser marihuanera. Yo la acompañé a comprar el kit, me acuerdo. Compré el kit. Se llevó a la más experta de compañía. Compré el kit, o sea, yo dije, no, voy a fumar. Obviamente sarcástico. No se dieron cuenta. No falta. Y ya después, como de todas estos refugios de evasión, encontré el refugio real, y está en las personas que lo rodean a uno. En la red de apoyo. En la red de apoyo. Y me pareció súper válido, porque es que cuando hay una tormenta impresionante y vos tenés un techo y una casa donde refugiarte, o sea, estoy segura que Dios no quiere que uno se vaya a vivir la tormenta si te está dando el refugio. Entonces, pero entendí como cuáles eran los refugios válidos, y era algo que yo nunca había experimentado, porque como les dije, yo nunca había querido buscar ayuda de ningún tipo en ninguna parte. Para mí siempre fue súper importante mostrarme como esa persona súper fuerte que podía con todo, y empecé como con esa vulnerabilidad. O sea, yo dije como, le voy a dar paso a la vulnerabilidad, que nunca lo había hecho en mi vida, y a decirle a todo el mundo, estoy quebrada, fracasé, tengo las peores condiciones, bueno, no peores pues porque... Sí, hay gente que sabe mucho peor que uno en ese momento. Sí. Exacto, pero estoy en las peores condiciones en las que yo he estado en mi vida. Pero mi familia me apoya, mis amigos, todo el mundo empezó, así como dijo Majo, que me escribió una cartica, o sea, todos mis amigos me regalaban libros, que todo, y yo dije, qué lindo, o sea, qué linda es la vulnerabilidad de verdad, y que uno nunca se imagina que a la gente le puede importar lo que a uno le pase, pero sí es así. Y ese refugio para mí fue súper importante, porque es el que me ayudó a salir de ese refugio del ego, o del miedo, de lo que sea, que era, no sé, las pastillas, la medicina, la marihuana, lo que fuera. El intento de marihuana, el intento de marihuanera. Y volví a conectarme con lo que les digo, con el valor mío como ser humano, y no como mis logros, y con las personas que me rodean, que son obviamente una parte fundamental de lo que uno es también. Ahí yo quiero rescatar una cosa que dijiste muy al principio, es que después de que empezaste todo el tratamiento y todo esto y tenías las emociones más niveladas, fuiste capaz de dar ese paso. Y lo quiero hacer es porque normalmente el tema de la psiquiatría y de uno tomar medicina psiquiátrica está demasiado estigmatizado, muchísimo. A la gente le da pavor ir al psiquiatra, le da pavor tomar medicina, y es porque básicamente lo necesitas es para algo, no para utilizarlo como refugio, sino para utilizarlo para eso que vos lo hiciste, que fue conectar con esas cosas que realmente eran importantes para ti, y poco a poco ir
reconstruyéndote, porque pues básicamente si vos la miras ahora debe ser la misma María del Mar de antes con una experiencia y unas cosas diferentes, pues, pero recuperó su felicidad, su alegría, toda la espontaneidad y todas esas cosas. Entonces de eso se trata eso, y hago ese paréntesis porque me parece muy importante que ustedes entiendan eso, siempre que vayan donde un profesional, un psiquiatra, y que pues haya un tema de responsabilidad. No es porque estoy deprimido voy a ir a comprar una pastilla. No, vaya y mire a ver si realmente el punto en el que vos estás necesita o amerita un tratamiento farmacéutico. Y yo me quedo con otra expresión que dice María del Mar, y es la vulnerabilidad. O sea, ¿cuánto nos cuesta reconocer nuestra vulnerabilidad, cierto? ¿Cómo hacemos de estupideces para que la gente no se dé cuenta que estamos mal? ¿Cómo nos metemos en huevonadas y en pendejadas para evitar revelar nuestro verdadero rostro y nuestro dolor, cierto? Es lo que estamos sintiendo, y eso es muy duro. Y yo creo que por eso fue que nació esto, Majo, ¿no? Sí, claro. Para eso nació Donde Meto la Tuya. De eso hemos hablado mucho, y siempre estamos señalando que es que mientras tú no conectes con tu dolor, mientras busques el refugio, como tú dices, María del Mar, tan concienzudamente, que mientras busques el refugio en las cosas del ego, o sea, es volver a lo mismo que marihuanera. Sí. Volverse a lo mismo que la está enfermando, o sea, es andar en el mismo camino que la está enfermando, en vez de volver a lo básico, a lo fundamental. O sea, ¿qué fue lo que finalmente te llevó a pensar que podría ser pastelera y que era su sueño, cierto? ¿Quién era esa niña que soñaba con ser pastelera? Para mí es súper importante lo que estás diciendo, como de las medicinas y los tabús y eso, porque creo que uno tiene que tener mucha conciencia y entender que esto sí puede ser muy adictivo. Sí. Yo por lo menos en todo ese proceso que viví muchos altos y bajos. O sea, había días que yo estaba bien, al otro día estaba muy mal, y así me la pasé por mucho tiempo. Yo dejé las pastillas y todo lo que yo estaba tomando porque dentro de todo yo igual seguía siendo un jefe. O sea, yo tenía igual personas a cargo, yo igual tenía responsabilidades, y pues sí o sí yo no podía estar en un estado de zombie. O sea, yo tenía que estar con la mente clara y poder ser lo que yo era en mi negocio. Entonces yo lo dejé de tomar porque sentía que no sé, me ponía de pronto como mucho más tranquila de lo que yo tenía que estar mucho más alerta a muchas cosas. Entonces lo fui dejando de lado, pero cuando yo me sentía súper mal y recaía, yo de una lo que yo primero pensaba era, tengo esta botellita ahí para tragármela. O sea, para entumecer todo lo que estoy sintiendo y volver a estar normal. Y de hecho lo hice. O sea, una vez dejé pues como el tratamiento, no sé, al tiempo que me sentía mal, yo veía la botellita y yo sé que esto me soluciona esto que siento. Y en ese momento en el que yo empecé a hacer eso, empecé a identificar que realmente que estas ayudas eran en los momentos pues verdaderamente críticos, pero que yo ya tenía una responsabilidad de, cuando se me bajaron todas estas emociones, de seguirlas gestionando por mí misma. Porque obviamente pues lo mismo que hablaba ahorita del refugio, tengo que saber identificar qué está siendo un refugio a partir del amor y qué está siendo un refugio de escape. Okay. Hablemos eso. Pausa, aclaración. Esa medicina que te mandaron a ti era para un episodio agudo. Sí. Y por eso también genera un pelín más de dependencia y los efectos eran más fuertes, pero no necesariamente las medicinas psiquiátricas generan adicción. Pero no necesariamente, porque además hay que distinguir entre la adicción y la dependencia. Entonces no es lo mismo que mi cuerpo, pues que yo genere como una dependencia fisiológica de a cierto medicamento, a que yo genere una adicción, que ya es un proceso mucho más emocional. Pero definitivamente sí, eso, cualquier cosa que nos genere placer
independientemente de la naturaleza de la sustancia, tiene potencial adictivo. Oiga, Benny, es que, señor. Sí, me gustaría señalar algo ahí. Y es que finalmente la adicción es más un asunto de la personalidad, o sea, no de la sustancia. Sí. Y obviamente vemos que María Clara tiene una María del personalidad María del fuerte. Mar. Que perdón, María del Mar. Oíste, yo estaba feliz porque... No había cambiado nombre. Porque no había cambiado nombre. Yo dije, Elkin la tiene fácil porque puede decir María siempre. María. Y entonces ahora le dio por poner el nombre completo, compuesto y ahí se Pero fue. miren, ¿saben qué? Precisamente la semana pasada alguien me dijo, es que mi hijo se volvió adicto por culpa del psiquiatra. No, Porque, eso no puede ser así. ya. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, la adicción no reside nunca en la naturaleza de la sustancia. La adicción es un problema humano que reside en la mente humana. Entonces, claro que hay una responsabilidad muy grande de parte del personal médico, obviamente, pues como de recomendar, pues de hacer además psicoeducación alrededor de la formulación de esos medicamentos, y obviamente la responsabilidad más grande recae pues en quien los consume, pero eso como todo es una ruleta. O sea, lo que pasa es que uno, o sea, reconocer esa personalidad adictiva muchas veces no es tan fácil, ¿cierto? O sea, eso se le dispara a uno en una situación es muy difícil. Particular. Y claro, María del Mar, con su personalidad, que tiene una personalidad fuerte. Pero yo supongamos tengo cero personalidad adictiva. De hecho, para mí fue muy fácil dejar, o sea, no muy fácil, por lo que les cuento que igualmente yo decía como, tengo una crisis horrible, tengo la solución ahí al frente, pero dentro de todo estos procesos psiquiátricos duran un buen tiempo, no sé. Además es que tú lo señalaste, largo. yo no quiero depender de nadie, o sea, tú tienes un elemento ahí tremendo donde pones esa línea, esa línea, y sabes reconocer entonces también dentro de tu personalidad, que yo creo que es a lo que le está apuntando María José. O sea, si uno no se tiene escaneado, lo que siempre hemos dicho nosotros, o sea, obsérvese, no se conoce lo suficiente. Eso, obsérvese para que se pueda conocer. Entonces, si uno no se tiene observado, si uno no ha hecho una autoevaluación de uno mismo, entonces fácilmente cae en una adicción, o sea, se le dispara la personalidad. Oiga, este tema es tan tabú que en 2 episodios vamos a traer a mi psiquiatra. Yo lo invité para que nos hable un poquito sobre todo este tema de los tratamientos psiquiátricos, las enfermedades mentales y todo eso, porque creo que es importante. Mar, yo tengo una pregunta. ¿Usted en algún momento de la vida se volvió a reconciliar con esa persona? Sí, yo no sé, pasados más o menos 6 meses porque a ambas nos dio supremamente duro, supremamente duro. Yo por mi lado sufrí ciertas cosas, ella por su lado sufrió ciertas cosas, y llegó un momento en el que nos reconciliamos porque ya realmente yo creo que ella también entendió un poquito como lo que realmente estaba pasando a nivel pues como empresa, y entendió también pues como mis intenciones con la sociedad y pues con la relación. Entonces nos reconciliamos, y para mí esa fue como la segunda parte de la recuperación mía como de esta quiebra, porque la verdad es que si yo no hubiera solucionado esa relación que para mí era tan importante, para mí yo creo que yo no hubiera podido salir adelante de esa situación, porque no sé, yo pienso que hay personas que son clave en la vida de uno y que sí o sí uno tiene que sanar vínculos. Y yo no podía dejar esa colita, así yo hubiera sanado el tema de la quiebra, de todo, yo no podía dejar esa colita ahí en el aire. Entonces sí, nos reconciliamos, y ya ahí empezó ese segundo proceso pues como de ya vivir la quiebra como tal, de ya entregar, de ya dejar la esperanza de sí, esto se puede salvar, que esa también me da muy duro en general en las cosas de la vida, pues como cuando uno ya de verdad tiene que identificar cuando algo no va más, como soltarlo. Tomar esa decisión es duro. Uf. Es de las decisiones duras en la vida y que uno posterga lo más posible. Total. Pero cuando uno lo hace, uno entiende que no hay nada más liberador que soltar el control. O sea, para mí, porque yo siempre he sido como muy controladora en muchos aspectos de mi vida,
y en ese pues aún más porque era mi hijo, mi proyecto de vida. Y cuando le solté el control a eso y se lo entregué a Dios o como lo quieran llamar, la fuerza divina, lo que sea, yo me sentí, o sea, que yo me quité un peso de encima impresionante. Yo dije, esto tenía que pasar. Pasó de las circunstancias más de pronto desagradables posibles, pero tenía que pasar. Entendí también como eso que uno dice, como que todo pasa por algo. Ese algo casi siempre son las decisiones que uno toma. Todas las decisiones que tú tomas te llevan a que pase ese algo. Y muchas veces uno de pronto dice como que no, pero es que yo no me merecía esto. Pero es que no es de merecer. Es simplemente lo que te corresponde. Es lo que te correspondió porque son las decisiones que tomaste para llegar a ese punto. Por algo te pasó y algo tenés que aprender de ahí. ¿Qué aprendiste entonces? No, pues, ¿qué más? Pucha. Bueno, todo un podcast de lecciones. A ver, y voy al lado compasivo. Uno no tiene que aprender. Bueno, es una palabra por demasiado. decir. O sea, uno no tiene que aprender, pero básicamente esas situaciones tan difíciles siempre te dejan un aprendizaje. O sea, si vos tenés la capacidad de introspección después de todo esto, eso revela aspectos de la vida de uno y de la forma de ser de uno que una vez vos los integras, tu vida cambia Me completamente. encanta, Simon. Estás mejorando tanto. Es que sí, después de 40 sesiones de terapia aquí no mejoro, pues Sí, estoy jodido. Porque es que cuando uno dice, es que yo tengo que aprender de algo, es el ego ahí también otra vez en posición. O sea, diciendo es que, claro, esta experiencia es para que usted tenga que aprender algo. Hay veces las experiencias no alcanza, o uno no alcanza de sus experiencias de su vida a aprender. O sea, cuando uno tiene la fortuna de aprender, e inclusive muchas veces los aprendizajes llegan por allá. O sea, uno como 20 años después dice, entendí. Oigan, No, pero a mí sí me dejó, pues esta experiencia yo creo que, o sea, a mis 32 años, esta es la experiencia más importante de mi vida, mi quiebra. A veces pues yo me río y yo digo como, pues la lección no tenía que ser tan fuerte, pues me la pudieron haber mandado un poquito más, pero más tranquilita y yo hubiera entendido. Usted la necesitaba fuerte. Sí. Porque tiene una personalidad fuerte. Claro. Claro. usted quería terapia, aquí ya enseguida. Le damos 5 minutos más a Elkin y le mete una zarandeada y fue puta y termina deprimido. Pero bueno. Ya se ahorró como 3 horas de consulta. Sí, Mar, una recomendación que le des a la gente que esté pasando por una situación de un cierre de negocio o de una quiebra, más allá de las finanzas, más allá de la parte administrativa, sino de la parte emocional. Yo creo que toda tusa, hablemos de la tusa, yo creo que toda tusa tiene, pues todo duelo tiene una etapas súper claras, es decir, sea con una pareja, con un negocio, con la situación que sea, yo creo que uno pasa por las mismas etapas siempre. La negación, la aceptación, todo eso yo creo que se ve reflejado siempre. Y yo creo que es entender que uno tiene que vivir todas esas etapas y entender que es un proceso y que puede que no estés bien en una semana, en un mes, en un año, en 3, pero que ese es el proceso que tienes que vivir y que no hay nada que tú puedas hacer para escaparte de eso. Mi recomendación es, primero, entender cuándo soltar, porque yo sé que es muy difícil porque he estado en esa situación en la que no sabe uno si es momento de soltar o no. Abrirse a recibir ayuda, que recibir ayuda es supremamente importante en todos los casos, emocional, práctico, o sea, de todos los ámbitos. Recibir esa ayuda y aceptar que aunque es un proceso demasiado duro, no te define como persona, que realmente tú eres valioso por las cosas que te hacen a ti ser humano, no por tus logros, y que hoy estás mal, pero que hay que continuar. O sea, para mí, de verdad Eso que tiene salida. lo más importante de repetirme para mí todos los días era, hay que continuar. Ok, importante. María del Mar, 1.000.000 de gracias por contarnos tu historia. Gracias. Bueno. Porque yo creo que para muchos que pueden estar pasando por esta situación, uno se siente muy solo y uno cree que la gente que no hay gente que le pasa eso. Pues aquí hay 2, entonces tranquilo, hermano. Y uno se siente como un poquito culpable porque
de la manera de pronto exterior de verlo es muy material. Es como, ay, pero perdiste tu plata, ¿qué importa? O ay, perdiste, no sé, tu casa, tu negocio, lo que sea, ¿qué importa? Pero para uno, cuando es el propósito de la vida y tú has dedicado toda tu vida a construir eso, es creo que mucho más duro que cualquier ruptura amorosa o lo que sea. O sea, es literal perder tu identidad. Todos tus años de vida, tu identidad, lo que Todo. tú eres. Parce, bueno, ¿no? Elkin y Majo, mil gracias, Gracias. por la compañía. Mar, en serio, 1.000.000 de gracias. A todos ustedes, gracias por seguirnos jueves a jueves en los capítulos que sacamos en todas nuestras redes sociales, en @dondemetolatusa, en YouTube y en Spotify, @dondemetolatusa. Todas, absolutamente todas son las mismas. Y que si después de 37 capítulos nos sigue escuchando, Muchas gracias todavía. Y vas a salir de ahí, vas a estar bien. Todavía, no pasa nada. Hay que continuar. Yo llevo 37 y ahí voy. Y vamos a continuar en este paseo. Hay que continuar. Nos vemos todos los jueves 5 de la tarde hora de Colombia en el lanzamiento de cada nuevo capítulo y ya, nada, todo bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, María.